El Señor les bendiga, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Saludo a quienes no he podido saludar. Y bueno, me acordaba de un video que encontré en internet, tal cual muchas otras cosas. Uno puede encontrar en internet cosas buenas y malas. Y dentro de aquellas, veía un video que decía que muchas veces cuando llegamos al doctor tarde, perdemos la hora del doctor. Tenemos un vuelo, tenemos algún pasaje en algún transporte público y no llegamos a la hora y perdemos ese transporte, ese vuelo, ese bus. Vamos, ¿cierto?, a que nos examinen por alguna razón, ¿cierto? Un examen de conducir, etcétera, y llegamos tarde y perdemos nuestro turno finalmente. Bueno, para muchas cosas, ¿cierto?, nos ponemos y nos esforzamos en llegar temprano, y a la casa del Señor muchas veces ponemos muy poco de nuestro ánimo y nos perdemos la bendición de comenzar, ¿cierto?, el culto de adoración al Señor. Así que fue en realidad un palo, como se dice, para mí también. Intentamos llegar temprano, así que los saludo a quienes no alcancen a saludar. El Señor les bendiga y bueno, nos quede también para reflexionar. El día de hoy nos corresponde, ¿cierto?, continuar con el estudio bíblico del libro de Oseas. Así que voy a pedir que abran nuevamente ahí sus Biblias y puedan seguir el estudio que corresponde en esta ocasión al capítulo 3. Libro de Oseas, capítulo 3. Ezequiel, Daniel, Oseas, ¿cierto? Cuando nos aprendemos los libros del Antiguo Testamento nos acordamos de ese orden. Así que una vez que lo vayan encontrando, les pido que se pongan en pie y sigan la palabra del Señor, nuevamente esos 5 versículos que corresponden a este capítulo 3. Oseas, capítulo 3, leo el capítulo completo. Dice así: Y díjome otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. Compréla entonces para mí por 15 dineros de plata y 1,5 de cebada. Y díjele, tú estarás por mí a muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, ni tampoco yo vendré a ti, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin efod, y sin terafim. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, misericordioso, y nos permite, Señor, estar nuevamente frente a tu palabra para escucharla, Señor, y por supuesto, deseando de todo corazón que ella, Señor, pueda corregir, pueda alentar, animar, Señor, y por supuesto también hacer lo que tú quieres para con nuestras vidas. Abre nuestros corazones y mentes para que sea esta tu palabra, Señor, guiándonos, y te pedimos sobre todo, Señor, de forma muy especial, por aquellas visitas, Señor, que nos acompañan, o aquel, Señor, que no te conoce o todavía no se ha acercado a ti. También sea esta a lo mejor una palabra de aliento para que pueda acercarse a ti, Señor. Te rogamos, Señor, tú hagas esto en nuestros corazones por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, amados hermanos. Qué gozo es continuar con el estudio de la palabra del Señor, y como ya lo mencionaba, ¿cierto?, continuamos con el estudio de este libro ya del profeta menor llamado Oseas. Y se le llama del profeta menor, ¿cierto?, no porque sea, ¿cierto?, un pasaje de menos importancia. De hecho, se le llama así a los profetas desde Oseas hasta Malaquías, sino que se les llama profetas menores por su corta extensión, o sea, son mucho más cortos que los otros profetas. Y es tanto así, de hecho, que la tradición judía escribía y consideraba todos estos profetas, desde Oseas hasta Malaquías, en un solo rollo, y también hablando así de la unidad de lo que estos profetas hablaban y también del mensaje que contenían. La división del reino de Israel en los reinos del norte y del sur, recordarán, ¿cierto? Norte cuando se habla de Israel y el sur cuando se habla de Judá, es un evento que es crucial, es muy importante dentro de la historia bíblica. Ocurre después, poco después de la muerte del rey Salomón, y en este contexto el ministerio de Oseas se desarrolló
y en un tiempo aparentemente de prosperidad, ¿cierto?, en el reino del norte. Recordemos, ¿cierto?, que lo que deja el reino de Salomón, dentro de otras cosas, es mucha riqueza. Es considerado uno de los reinos más ricos que ha tenido la historia dentro de la humanidad. Y los vestigios de ellos, ¿cierto?, quedan divididos en este reino del norte y reino del sur, o Judá, Israel y Judá. Y había, ¿cierto?, esta aparente prosperidad. Y hablando, ¿cierto?, específicamente en el reino del norte, Israel estaba bajo el reinado de Jeroboam II. Sin embargo, detrás de esta fachada de riqueza se escondía una profunda decadencia espiritual y moral. En lugar de poner la confianza en Jehová, el pueblo buscaba la seguridad en alianzas extranjeras y, lo que es peor, se había entregado por completo al culto de Baal. Pero siempre hablamos de Baal, ¿cierto? Y los Baales, y se nos hace muy conocido estas deidades. El culto a Baal era moralmente repugnante, una forma de adoración que contradecía por completo la santidad y la justicia de nuestro Dios. La adoración de un Dios de la fertilidad y la lluvia, que llevaba ritos de autoflagelación. Se acordarán, ¿cierto?, también de Isaías, ¿cierto?, cuando se encuentra con estos sacerdotes que se flagelaban, ¿cierto?, se cortaban sus venas y con esto trataban de llamar la atención de su Dios. También estaba acompañado de inmoralidad sexual y prostitución ritual en los templos. Y como si esto no fuera sencillamente terrible, incluía la abominable práctica del sacrificio vivo de niños. Por lo tanto, no solo era una desviación del monoteísmo de los israelitas, o sea, de tener un solo Dios, y que no solamente era un conocimiento, sino que los israelitas habían experimentado a este Dios vivo, sino que también era una afrenta directa a la naturaleza de nuestro mismo Dios. En medio de esta infidelidad es que Dios le da a Oseas una orden impactante en el capítulo 1. Que se case con Gomer, una mujer fornicaria. Es decir, que adrede, ¿cierto?, tenía relaciones sexuales con personas que no eran su esposo. En este caso ella todavía ni estaba casada, por lo tanto, por eso se llama fornicación. Esto no era un capricho por parte de Dios, queridos hermanos, sino un símbolo poderoso de la profunda idolatría de Israel. El juicio de Dios se manifestó incluso en los nombres de los hijos que nacieron de esta unión. Jezreel, que significa el fin del reino de Israel; Lo Ruama, el cese de la misericordia de Dios; Lo Ami, no es mi pueblo o no mi pueblo. A pesar de este claro juicio, el capítulo 2 continúa el Señor presentándose a sí mismo como un marido agraviado que confronta a Israel por su adulterio espiritual. Él promete quitarle todas las bendiciones que ella había atribuido a sus amantes. Cuando recordamos los capítulos 2 o leemos, esta persona, ¿cierto?, Gomer, tenía la seguridad o la falsa seguridad en que sus amantes le proveían y claramente también a sus dioses falsos. Pero lo más asombroso, que en un acto de gracia que solamente Dios puede tener, Él promete llevarla al desierto para hablarle a su corazón y restaurarla por completo. Hasta el capítulo 3 tenemos la elección de Dios a través de la familia de Oseas. Y luego de los capítulos 4 al 14 encontramos el mensaje profético también de Oseas para el pueblo de Israel. Amados hermanos, en este contexto y en este resumen de lo que el Señor ha querido revelarnos en los primeros 3 capítulos de Oseas, y con esta poderosa base les invito a que nos adentremos entonces ahora realmente en el capítulo 3, donde seremos testigos de un acto de amor redentor que anticipa una restauración final. En primer lugar, nos encontramos en este versículo 1 del capítulo 3 con la orden directa de Dios, otra orden directa de Dios. Y díjome otra vez Jehová: ve, ama una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel,
los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. Si se fijan a ustedes, la primera instrucción, ¿cierto?, en el capítulo 1 fue amar a una mujer fornicaria, porque era una mujer que no se había casado y ya tenía relaciones sexuales con otros hombres. Y aquí lo manda a amar a esta misma mujer, pero ya como adúltera, porque estaba casado con Oseas. Ciertamente es un tremendo desafío. Y esta mujer, Gomer, había vuelto a su vida de pecado. Oseas es llamado a amarla de nuevo, no porque lo merezca esta mujer, sino por un acto de la voluntad de Dios. A diferencia del sentimentalismo romántico del mundo y la desvirtuada definición que se ha propuesto hoy del amor, la cual ha puesto su base bajo las emociones, la Escritura nos enseña que el amor es en gran medida un asunto de la voluntad. Por lo tanto, el verdadero amor tiene como base una decisión. Es válido aclarar que no se descartan las emociones ni sentimientos. Dentro del amor tienen que haber emociones y sentimientos, pero la base del amor bíblico viene de una decisión y se vuelve, por lo tanto, un compromiso. Espero que los jóvenes que anhelan una familia en Cristo y aquellos que ya la tenemos, siempre recordemos esta definición y también las consecuencias de ir en contra de los principios divinos. Y una analogía del alcance de este amor de Oseas por Gomer no fue un sentimiento fugaz, sino un compromiso decidido. Y esto no es una situación puntual, queridos hermanos, no es que solamente aquí encontremos este tema de la decisión, ¿cierto? Sino que en realidad vemos a lo largo de las Escrituras el reflejo de nuestro Dios, de ese amor por Israel. Esto nos enseña que el amor verdadero no es pasivo, sino activo, incluso en la relación más difícil. Y ciertamente aquí, queridos hermanos, no sé si a ustedes les pasa, pero creo que generalmente en las predicaciones se insertan algunas analogías, ¿cierto? Algunas ilustraciones para mostrar, ¿cierto?, lo que el Señor quiere reflejar de alguna manera o llevar a nuestro entendimiento más fácil la enseñanza bíblica o el principio bíblico que se nos quiere enseñar. Pero a mi juicio, ¿cierto?, creo que el Señor en estos 3 capítulos que hace este comparativo, ¿cierto?, con la familia de Oseas, no nos puede quedar más claro. El sacrificio de amar a alguien que decididamente quiere alejarse de Oseas, que decididamente se conduce al pecado, y la decisión amorosa, ¿cierto?, también de Oseas, primero a cumplir la voluntad del Señor y luego a amar a esta mujer. Claramente es muy chocante, pero es lo que el Señor ha querido demostrarnos, de cómo muchas veces nos encontramos frente a Él. Por lo tanto, queridos hermanos, leemos lo que nos continúa, ¿cierto?, en este capítulo, los versículos 2 al 3. ¿Qué nos dice? Compréla entonces para mí por 15 dineros de plata y un homer y medio de cebada. Y díjele, tú estarás por mía muchos días, no fornicarás, yo vendré a ti. Estos versículos manifiestan el precio de la redención. Y parece extraño, ¿cierto?, que Oseas tenga que comprar a Gomer, ya que era su mujer. Probablemente podría haber ido y reclamarla. Oye, tú eres mi mujer, ven para acá o con quien estés, ¿cierto? Lárgate y vámonos a casa. Entonces, ¿por qué, cierto, no la reclama sin más? Comentaristas bíblicos señalan que ella se había vendido a sí misma como esclava a sus amantes. Este tenía que ser, por lo tanto, la persona, ¿cierto?, a la cual había sido esclavizada tenía que ser indemnizado para poder recobrarla. Así con el precio de un esclavo. El impactante significado que Dios quería imprimir en la mente de su pueblo era justamente ese. Oseas, el marido, tuvo que pagar un precio para tener de regreso a su esposa, que se había vendido.
ciertamente es la sombra de lo que Dios haría por nosotros. Y es interesante también que un comentarista bíblico indica que el precio pagado, estos 15 dineros de plata y un homer y medio de cebada, son equivalentes a 30 monedas de plata. ¿Se acuerdan? ¿Quién más fue vendido, cierto, por 30 monedas de plata? Nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Por Judas. Oseas no estaba obligado a comprar a su esposa, pero lo hizo como una demostración de amor y compromiso que va más allá de lo razonable y de lo esperado. Esta acción es una poderosa imagen de lo que el Señor Jesucristo pagó como precio de redención con su propia sangre, comprándonos de la esclavitud del pecado. Alabado sea el Dios de la salvación, el autor y dador de la vida eterna. Pues bien, el amor de Dios es incondicional. Así lo ha demostrado en todos estos capítulos y en toda la Escritura. Nos ama a pesar de nuestra condición. Pero la restauración tiene una condición. Dice, tú estarás por mí a muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, ni tampoco yo vendré a ti. Esta es una condición de pureza y lealtad. La restauración plena de la comunión matrimonial no es inmediata, no es, listo, un switch, ¿cierto?, que se cambia y ya la comunión, ¿cierto?, cambió y ahora podemos gozar, ¿cierto?, de una buena comunión, sino que lo que nos muestra aquí es que requiere de un periodo de fidelidad y de espera. Fue la única condición que Oseas le puso para recobrarla, ya que podía haber condenado a muerte a Gomer por la ley. Recordarán ustedes lo que dice la ley, ¿cierto? Que si se pillaba, ¿cierto?, a uno de los dos infraganti, ¿cierto?, en el acto de adulterio, tenía todo el derecho de poder matar a esta otra persona. Pero por amor, él la restaura, la compra, ¿cierto?, y le pone esta condición. En cambio, le pone un periodo de prueba. Había que guardar continencia durante muchos días. No se indica cuántos días, ¿cierto? Y no se especifican cuántos. Pero también él guardaría continencia durante todo este tiempo. O sea, esto no era por venganza, no era como decirte yo te compro, ¿cierto? Y de esta forma me voy a vengar. Sino que lo que movió a Oseas a actuar en realidad es de forma misericordiosa con Gomer. Y tal como se adelantaba anteriormente, esto es lo que conocemos como redención. Un concepto también fundamental en la teología cristiana. Y este concepto de redención, se refiere a la liberación del ser humano de la esclavitud a través de un pago o un rescate. ¿Y esclavitud de qué? Del pecado, que nos tiene presos y que nos aleja de Dios. De Satanás, que desea, ¿cierto?, tenernos en sus garras. Y de la ley, de este rescate, ¿cierto?, que la ley nos impone. Siempre debemos recordar, queridos hermanos, que la ley no es como una balanza, como nosotros vemos la justicia, que mientras más cosas buenas hagamos, ¿cierto?, entonces menos pecado tendremos, o que mientras más cosas malas hagamos, entonces más merecemos el castigo. La ley en realidad es como una medida, es como una regla. Hay una medida por la cual, ¿cierto?, nosotros podemos entrar al cielo. Yo siempre me imagino y me acuerdo cuando íbamos a los juegos, ¿cierto?, Fantasilandia, por ejemplo, y uno cuando chico anhelaba ingresar a ese juego, pero no daba, ¿cierto?, la medida. Y por más que uno hiciera, ¿cierto?, tratara de subir o ponerse algo en los zapatos para poder subirse, no tenía la medida correcta. Lo mismo en la ley, queridos hermanos. Hay una medida exacta y justa que si nosotros 1 milímetro, ¿cierto?, un nanómetro, bajamos, estamos bajo esa medida, no somos aceptos ante el Señor. Y cada cosa que hacemos que está fuera de la ley de Cristo nos hace bajar esa medida. Por lo tanto, jamás hubiéramos podido entrar en la presencia del Señor porque la medida no daba. Por lo tanto, somos también liberados y rescatados de las consecuencias justamente de la ley. Ese rescate es el rescate que Jesús con su propia vida dio por nosotros. Hace esto por quienes se arrepienten de sus pecados y creen en Él como Salvador.
Bendito sea Dios por su infinito e incomprensible amor que nos ha dado a través de su propio Hijo para salvarnos. Cada día guardemos nuestras vidas en gratitud por tan hermoso regalo. Y te invitamos, amigo o amiga, a que también seas parte de este gozo. Finalmente, era necesaria una limpieza en el pueblo. Los versículos 4 y 5 dicen lo siguiente: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin efod, y sin terafim. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. El versículo 4 es la contraparte de la condición de Gomer. Aquí ya el Señor empieza a explicarnos todo lo que había hecho con Oseas y Gomer también. Es la analogía a la cual Dios estaba apuntando. Israel estaría muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Los elementos clave de una vida religiosa y política. El pueblo experimentaría humillación necesaria para el arrepentimiento. Estarían desprovistos de su falso sentido de seguridad y autosuficiencia. Estarían sin rey, sin príncipe. Se refería al liderazgo visible. Israel no tendría el liderazgo político o nacional que necesitaba. Estarían sin sacrificio, sin estatua. No tendrían el apoyo espiritual. El pueblo estaría sin el servicio espiritual adecuado, incluyendo los sacrificios en el templo y las limpiezas rituales. Estarían sin efod y sin terafines. No habría comunicación hablada con Dios. Recordemos que quienes usaban estas vestimentas eran los sumos sacerdotes, quienes entraban directamente en la presencia de Dios, ¿cierto?, en el lugar santísimo, y comunicaban al pueblo, ¿cierto?, también la palabra del Señor. Entonces no habría comunicación hablada, no tendría la guía y dirección sobrenatural que Dios les proveía a través de estos medios. No obstante, amados hermanos, en medio de la advertencia y el juicio, el versículo 5 nos da la esperanza de una gloriosa promesa. La profecía no concluye con la ruina de Israel, sino con una visión de restauración final. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Esta es la esperanza más grande, queridos hermanos. Después de este periodo de ruina y de vagar lejos de Dios, los hijos de Israel volverán y buscarán a Jehová su Dios. ¿Qué significa esto? No es un simple cambio de comportamiento o decisiones superficiales, sino un arrepentimiento de corazón, una búsqueda genuina de una relación personal con el único Dios verdadero. Y la profecía nos dice que también buscarían a David su rey. Sin duda esto se refiere al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, el verdadero rey que se sentaría en el trono de David. La restauración final de Israel se dará cuando busquen de corazón a su Señor y a su Rey. Así como Oseas le dijo a Gomer, él les dirá, pueblo mío. Si bien el cumplimiento final de esta profecía ocurrirá en el reino milenial de Cristo, no esperamos hasta entonces. Esta relación restaurada con el Señor es algo que cada uno de nosotros puede experimentar ahora mismo. Si nos volvemos a Él en arrepentimiento, el nuevo nacimiento comienza cuando somos rescatados por Cristo, no cuando estemos en su presencia por la eternidad. Vivamos hoy con esta perspectiva y ciertamente el sentido de vivir tendrá un sentido totalmente distinto. Y cuando esta restauración sea completa, no será por temor a un castigo, sino por el asombro y el respeto profundo hacia el Señor y a su bondad. Que este sea nuestro anhelo, queridos hermanos, temer a Dios no solo por su poder de juzgar, sino por su infinita bondad.
Para concluir, amados hermanos y amigos, el mensaje de Oseas nos ha entregado en este capítulo 3 una profunda mirada, ¿cierto?, a un reflejo del corazón de nuestro Dios. A través de la dolorosa historia de Oseas y Gomer, el Señor nos ha mostrado la verdad más grande de todas. Su amor por su pueblo, por Israel en su infidelidad y por nosotros en nuestras propias transgresiones, es un amor incondicional, que no se basa en lo que merecemos, sino en su inmensa gracia. Hemos visto que el amor bíblico es, en esencia, una decisión de voluntad, un compromiso que se mantiene incluso leal, aun cuando el otro ha fallado. Así como Oseas pagó un precio por rescatar a su esposa, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero David, pagó el precio de nuestra redención con su propia vida. Él nos compró de la esclavitud del pecado y nos ha ofrecido una restauración que va más allá de lo que podemos comprender. La restauración está disponible para aquel que se acerca a Dios, pero requiere una respuesta de nuestra parte, un arrepentimiento genuino, que no sea solo un cambio superficial, sino una búsqueda profunda y de todo corazón por nuestra relación con Dios. Y la fe de creer que aquel que dio su vida por nosotros, nuestro Salvador Jesús, puede disipar todo temor y convertir ese temor en un asombro absoluto, que nace de contemplar la infinita bondad de nuestro Dios. Amado hermano, volvamos nuestro corazón a Él. Y a ti, amigo que nos escuchas, el mismo Dios que llamó a Gomer, te llama hoy. No importa cuán lejos creas que estás, Él te está esperando, con el precio ya pagado para decirte, pueblo mío, tú. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Oramos? Padre eterno, vamos ante tu presencia. Sabiendo que no somos dignos, Señor, y apreciando tu amor, tu misericordia. Te rogamos, Señor, renueves tus misericordias para cada día para con nosotros. Ayúdanos a vivir bajo tu voluntad. El Señor de la salvación, te rogamos, Señor, que sigas salvando, Señor, en este tiempo. Por los méritos de Cristo.